Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos por su paciencia. Hemos estado teniendo aquí algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Espero que todo fluya de maravilla. Ahora voy a pasar a presentarles con mucho gusto se escucha algo muy raro, pero bueno, continuaré. Pasaré a presentarles aquí al profesor Edgar Ramiro Luna, quien es oriundo de Ponta, Cundinamarca, Colombia. Perdón. Una de sus frases que lo representan es: hay que trabajar en sí mismo para poder cambiar el mundo. Él realizó sus estudios de pregrado, maestría y doctorado en la Freie University de Berlín y se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Rosario por 9 años. Es consultor en temas de desarrollo, instructor de paz, proyectos de autogestión comunitaria, procesos participativos y fortalecimiento organizacional. Perdón. Y hoy nos estará hablando sobre la bioeficiencia energética. Tema muy interesante, por cierto. Bienvenido, profesor Edgar Ramiro. Este es su espacio. Adelante, por favor. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Maite, y muchas gracias a Claudia, que está allá atrás. Bueno, vamos a hablar de bioeficiencia energética y vamos a hablar de bioeficiencia energética desde el mundo que nos espera. Entonces, el lema de, eh, de este seminario es el mundo que nos espera. ¿Cuál es el mundo que nos espera? Yo voy a ir leyendo de todas maneras acá. Tengo mi copia lina para irme orientando. Entonces, el mundo que nos espera es un ciudadano consciente y empoderado. Voy a decirles y luego les voy a explicar. Maneja el autocuidado, no lleva problemas a la sociedad, sana sus traumas y cultiva su paz interior, armoniza sus entornos sociales y naturales, labora en sus egos, no ve problemas, es parte de la solución y coopera. Ese es el ciudadano que yo veo desde la ciencia política y desde el trabajo espiritual que yo he realizado. Entonces, se nos plantea qué mundo nos espera, y para mí el mundo que nos espera es un mundo en donde el ciudadano asume toda su responsabilidad y construye una nueva sociedad. ¿Qué sociedad nos espera? Una sociedad cooperativa y en camino a la sabiduría. Es decir, es posible que en unos 300 años después del salto consciente de la humanidad desaparezca. Eh, entonces, hablo yo de un ciudadano consciente que se encarga de lo propio, que asume lo propio, que asume el autocuidado y que asume lo propio, y por lo tanto no le lleva problemas a la sociedad. Entonces, por lo tanto, tenemos una sociedad cooperativa y en camino hacia la sabiduría. Entonces, estaba diciendo yo que cuando el ciudadano hace conciencia de su ser y de su autocuidado, la atención médica, como la conocemos en este momento, va a desaparecer en unos 300 años después del salto de conciencia. ¿Por qué? Porque ya el ciudadano no se va a enfermar, porque ya el ciudadano se va a cuidar. Igualmente, vamos a tener un modelo educativo en ese mundo que nos espera. Vamos a tener un mundo educativo en el cual el conocimiento está a disposición de todos, en el cual vamos a compartirle a todos los ciudadanos del mundo el conocimiento para que cada quien se desarrolle y desde lo propio vaya desarrollando la misma sociedad. Entonces, por lo tanto, cambia el modelo educativo y cambia el modelo de acuerdos. Yo creo que prontamente, a partir de estas crisis que estamos viviendo, vamos a generar unos acuerdos internos, vamos a generar unos acuerdos con los círculos más cercanos, con mi pareja, con mi familia, con mi vecindad, con mi barrio, con mi localidad, y vamos a empezar a ver eh, este desarrollo de la sociedad de una manera diferente. Entonces vamos a ir construyendo una sociedad más en armonía. Es un sueño mío, pero es un sueño que está ahí latente, que puede realizarse si juntamos las voluntades de todos. Entonces, vamos a tener una economía diferente, porque ya no va a ser la economía de los que acaparan y de los que
de alguna manera acumulan, sino va a ser la economía del fluido constante, un fluir de la abundancia de todos. Entonces, vamos a tener una ciencia diferente, porque es que la ciencia en este momento está basada en una dualidad que es mente-cuerpo, y la ciencia tiene que pasar de mente-cuerpo a reconocer los 7 cuerpos del ser y los 7 planos de este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, entonces vamos a tener una sociedad con unos propósitos de sabiduría y roles definidos por el desarrollo. Entonces, ese es el mundo que nos espera. ¿Desde dónde lo veo yo? Como politólogo, como doctor en ciencia política, con una experiencia de trabajo en comunidades, también como persona que ha ido buscando el desarrollo integral de su ser. Yo he hecho mi camino desde el 2005, he venido caminando, limpiando mis traumas, limpiando mi vida, limpiando la familia, limpiando el linaje, limpiando el territorio, y todo esto me ha llevado a decir, es el ciudadano consciente el que va a formar una ciudadanía consciente. ¿De dónde partimos? Pues partimos de un ciudadano totalmente automático, un ciudadano que vive en automático, que eh, es cegado por sus egos. Ustedes lo ven en los principales dirigentes políticos, cómo aparece cada ego. O sea, en cada intervención hay un ego, que si están hablando Putin y ahora Biden, y entonces el uno saca un ego, el otro saca otro ego. Eh, y entonces están hablando desde los egos, no están hablando desde su auténtico. Por lo tanto, necesitamos ese tránsito hacia lo auténtico. Eh, entonces, partimos de un individuo cegado por sus egos, que se deja enfermar, un ciudadano que se deja llevar por sus traumas, que se deja llevar por sus vivencias de la vida, que se deja llevar por el entorno social, que se deja llevar por el modelo mental del entorno social. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues una sociedad en caos. Tenemos una sociedad que antes de la pandemia, porque la pandemia fue, no sé, muy oportuna para el caos económico que teníamos, o mejor dicho, tenemos una crisis económica y que el capitalismo no puede resolver. Tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis en la educación, tenemos una crisis en lo personal. Entonces, estamos sometidos a unas grandes crisis desde la sociedad y eh, les voy a leer un texto que escribí hace unos meses. Venimos de la noche a la humanidad. Tuvimos que experimentar el horror de la oscuridad. Nuestro lado más oscuro entró en acción y experimentamos la guerra, la esclavitud, el sometimiento, el robo, la hambruna, la violación, el asesinato. Y al lado de estas horrendas manifestaciones de nuestro ser, se manifestaron los egos, de la ira, el egoísmo, la lujuria, la arrogancia, la necedad, el orgullo y muchos otros que nos hicieron pasar por el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la promiscuidad, en general la pérdida de conciencia. De ahí salimos. Estamos en un momento en el que ya vivimos la oscuridad, asumimos que habíamos perdido la conciencia y estamos haciendo conciencia. Estamos entrando en la luz, y en la medida en que cada uno de los ciudadanos asuma su parte, entonces vamos a ir construyendo de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de bioeficiencia energética? El conocimiento de sí mismo. O sea, fundamental, el conocimiento de sí mismo. Cada quien tiene que trabajar en lo suyo. Yo digo, es perder una vida si yo en esta vida no me conozco a mí mismo, si yo no reconozco mi cuerpo físico, si yo no reconozco mi cuerpo emotivo, mi cuerpo mental, mi cuerpo energético, mi cuerpo etérico, mi alma y mi espíritu. Es una pérdida llegar a morir y no haber reconocido su propio ser. Entonces, por eso necesitamos entrar a conocernos a nosotros mismos. En cuanto cada individuo se conoce y se reconoce como ser humano integral, se hace responsable de sus actos y mediante el gobierno de sus egos y traumas, está aportando a la sociedad y fortalece los lazos de humanidad. Es así como lo veo yo, como a partir del acuerdo conmigo mismo empiezo a tejer una nueva sociedad. Entonces,
Bioeficiencia energética, el manejo eficiente de la energía para la vida. Cómo yo, cuando empiezo a hacer conciencia de mi ser, empiezo a manejar conscientemente mis energías y empiezo a vivir de una manera digna y de una manera mejor. Entonces, es cuando yo hago conciencia, como les decía, de los diferentes cuerpos y en dónde estoy ubicado, y ahí empiezo yo a proceder en la vida. Entonces, la bioeficiencia energética, ¿de dónde surge? De un sueño. Tuve un sueño, o más bien, me levanté una mañana con el término bioeficiencia energética. Empecé a buscar, googleé por todo lado y no encontré qué es bioeficiencia energética. Entonces dije, me toca desarrollarlo a mí. Es el manejo eficiente de la energía para la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, somos seres eh, energéticos, el cuerpo físico es energía condensada, y entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos nosotros nuestro cuerpo físico? Nuestro cuerpo físico es energía, ¿de qué energía la estamos alimentando? Entonces aquí es importante que hagamos conciencia del alimento, que hagamos conciencia de cómo ejercitamos nuestro cuerpo, de qué descanso le damos a nuestro cuerpo, de cómo estamos tratando este cuerpo. En últimas, nosotros somos seres espirituales que venimos y encarnamos en un cuerpo, pero no nos dieron el manual de cómo manejar ese cuerpo. Los ancestros, algunos ancestros tenían el manual, pero se fue perdiendo, se fue refundiendo. Entonces ahora la nueva humanidad tiene que reconstruir el manual de uso de este ser en este planeta Tierra. Entonces entramos como espíritu a este cuerpo y demoramos un año en aprender a caminar, demoramos 2, 3 años en balbucear y aprender a comunicarnos, demoramos casi 8 años en decir oraciones coherentes, fluidas. Entonces, necesitamos conocer cuál es el manual de este avatar, de este ser, para poder entonces orientarlo por la vida. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo estoy manejando mi cuerpo físico y en qué estoy beneficiando mi cuerpo físico? ¿Lo estoy alimentando bien? ¿Estoy haciendo el ejercicio que corresponde y demás? El cuerpo emotivo. ¿Quién conoce su cuerpo emotivo? Pocos allá afuera conocen el cuerpo emotivo. De pronto, aquí muchos han escuchado el tema porque esto también se vuelve repetitivo porque estamos con el mismo objeto de investigación, el ser humano. Entonces, el cuerpo emotivo, ¿cuál es la emoción que te gobierna? ¿Qué son esas emociones reprimidas? ¿Qué emoción está eh, liada con qué trauma, con qué experiencia? Eh, ¿Por qué no somos felices? ¿Y de dónde puede salir la felicidad? Cuerpo mental. Entonces, ¿cómo está mi mente? He visto unas mentes muy mal educadas en el sentido de que la mente domina realmente al ser humano. Y uno le hace toda la sanación posible y la mente sigue dominando. Entonces es como entro yo en contacto y en control con mi mente para ver cuál es el flujo de pensamientos, qué es lo que mi mente está pensando, por qué está pensando tanto eso, por qué se demora tanto en pensar esto, por qué no ni siquiera duerme, ni siquiera descansa, sino que sigue pensando. Entonces es ver cómo la mente funciona y ver cómo voy parando el flujo de pensamientos. ¿Qué es la meditación? La meditación es que yo empiezo a entrar en un estado en el cual veo el flujo de pensamientos y luego veo cómo ese flujo de pensamientos va disminuyendo porque ya me preocupo por menos cosas, porque ya sé que hay cosas que no puedo solucionar y porque ya sé que las cosas que yo puedo solucionar las soluciono de una vez y voy encontrando las respuestas que son a la vida. Y entonces empiezo a calmar mi mente y empiezo a dejar mi mente para el ejercicio intelectual, para el ejercicio de, eh, de ir conectando las diferentes ideas en el momento correspondiente. Entonces ya empiezo a educar mi mente y empiezo a entrenarla para que sea ágil en esos momentos en que yo necesito y no para que me esté preocupando todo el tiempo. Luego viene el cuerpo etérico que nos han enseñado. El cuerpo etérico es una membrana que está más o menos a 5 o 10 centímetros del cuerpo físico y es en donde primero se evidencian las enfermedades.
Entonces, yo estudié sanación pránica, no soy sanador pránico porque tengo una diferencia con la sanación pránica y es, yo no quiero sanar a nadie, yo quiero orientar a las personas a que se sanen a sí mismas. Entonces, eh, no quiero prestarme para cultivar el ego del sanador, que él lo existe, y es, no, es que yo estoy sanando y hoy sané y mañana voy a sanar y todas estas semanas voy a sanar. No, yo entro en terapia, le digo a la persona que tiene, le digo cómo sanarlo y le doy la oportunidad de que empiece a sanar ella misma. Entonces, en sanación pránica nos hablaban del cuerpo etérico y de cómo las enfermedades van surgiendo en el cuerpo etérico antes que en el cuerpo físico y cómo en el cuerpo energético se puede ir sanando la enfermedad antes de que realmente aparezca en el cuerpo físico. Luego tenemos el cuerpo energético, que es el que yo más manejo desde la bioeficiencia energética, con todo su constructo de chakras, que son centros de poder. A mí normalmente enseñan 7 chakras, a mí en sanación pránica me enseñaron 11. Yo trabajo con más de 11, trabajo con unos chakras principales, con otros secundarios que he ido descubriendo y con los cuales me ha favorecido la terapia. También he ido descubriendo algunos conductos energéticos en el mismo cuerpo y el hilo energético principal, que ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes, eh, y algo que yo encontré que viene de los muiscas y es los pares energéticos. Resulta que nosotros, además de los chakras, que son centros energéticos fijos, tenemos pares energéticos que se mueven alrededor de nuestra aura. Y entonces, de acuerdo a la posición en donde estén esos pares energéticos, nos va a ir de una u otra manera o nos está yendo de una u otra manera o nosotros estamos orientando nuestra vida de una u otra manera y por eso tenemos que ser conscientes de esos pares energéticos. Y también tenemos el tema de los hilos relacionales. A mí tampoco nadie me comentó, pero yo sé que desde el punto Jara salen los vínculos relacionales con las otras personas y que así entonces nosotros podemos medir cuál es la intensidad y la calidad de la relación con las otras personas. Ya luego viene el tema del alma, que es un constructo energético que recibe todas las vivencias de esta y de existencias pasadas y alimenta el mundo energético de estos planos. Y ya viene el espíritu, que lo concibo yo como la más pura energía sagrada que está en la realización de su camino. Entonces, digamos que somos energía y estamos sometidos a otras energías. Entonces, nosotros mismos estamos sometidos a la energía de otras personas. Cuando tenemos relaciones sexuales, entonces estamos adquiriendo características de esa otra persona con la cual estamos teniendo esa relación sexual. Cuando estamos en grupos sociales, estamos siendo influidos por pensamientos, sentimientos y palabras de las otras personas. Entonces, es muy fuerte la influencia energética que existe sobre nosotros. En las relaciones laborales también se presentan intercambios de energía, fluidos de energía, unos mandan unas otras energías, entonces hay unos intercambios de energía y nosotros realmente no hacemos conciencia de esto. Entonces, de pronto dormimos en donde nos parece, sin ver a las energías en donde estamos descansando, laboramos en donde nos parece, sin mirar las energías en donde estamos haciendo nuestra labor y por eso de alguna u otra manera nos sentimos o más cansados o más despejados o más activos o más propensos a realizar las tareas rápidas de acuerdo en el lugar en donde estamos. Entonces tenemos que empezar a hacer esas correlaciones y empezar a mirar en dónde me va mejor a mí y cómo podemos leer las energías en donde estamos. Existen también unas energías colectivas. Nosotros aquí como habitantes de Bogotá vamos generando una energía colectiva, como colombianos generamos una energía colectiva, como americanos, habitantes de este continente Abya también estamos generando una energía colectiva y como ciudadanos del mundo estamos generando, claro, una energía colectiva, entonces también tenemos que hacer conciencia de ella. Vamos a sitios, salimos de paseo, compramos fincas, salimos a los campos y llegamos a sitios con memoria energética.
y nosotros no reconocemos esas memorias. Muchas veces nos impregnamos de energías bonitas, decimos, uy, qué chévere ese sitio, pero también vamos a otros sitios donde de pronto recordamos energías más negativas. Entonces, igual hay que hacer conciencia de las energías de los sitios, las energías de los animales, de la naturaleza, de las plantas, de los minerales. De todo esto tenemos que empezar a hacer conciencia porque son energías que están teniendo una influencia en nuestro ser. Y tener conciencia de las corrientes energéticas, porque hay corrientes energéticas aquí alrededor del planeta Tierra, por el subsuelo, por las corrientes de agua, por las corrientes de lava, por diferentes corrientes, hay diferentes corrientes de energía, entonces también tenemos que tenerlas en cuenta. Y pues no sobra decir que de alguna manera tenemos una influencia en los astros y por eso la astrología. Eh, una astrología que nos muestra unas posibilidades y nosotros somos los que decidimos si aceptamos esa ruta que nos muestra la astrología o hacia dónde la direccionamos o cómo les sacamos provecho al momento que la astrología nos está presentando. Entonces, rápidamente les voy a mostrar cómo es mi terapia en bioeficiencia energética. Eh, yo aprendí a activar los centros de los dedos y el centro de la mano. Eh, el centro de la mano, aquí activamos estos puntos, vamos activando estos puntos y entro inicialmente en contacto con el agua. Entonces, aquí partimos de un principio y el principio es, yo puedo a partir de este punto, de este referente, mi dedo, medir la relación, la energía de una persona. Maite, ¿tú me permites que entre en contacto con tu aura? Si está Maite por ahí. ¿O hay alguien que quiera permitirme entrar en contacto con su aura? Claro que sí, con mucho gusto. A ver. Bueno, perfecto. Entonces, tú te quedas quieta. ¿Tú estás en dónde? Estoy en California. Tú estás en California, ¿cierto? O sea, Sí, y yo estoy en Bogotá. Estamos a una distancia considerable. así Ahora tú es. cierras los ojos. Tú cierras los ojos, solo cierras los ojos. Me das permiso, con toda la confianza, de que yo entre en contacto con tu aura. ¿Sí? Te doy permiso. Entonces, aquí yo les estoy mostrando, más o menos aquí por pantalla, la distancia del aura de Maite. En este momento Maite está trabajando su color naranja, que es el color de la productividad, y un poco de azul celeste, que es el tema de la creatividad. Muchas gracias, Maite. Bueno, entonces, sí, era solamente como para... ¿Tú llegaste a sentir algo? Permítame mencionar que yo vi esos colores. Ah, perfecto. Muy bien, Sí, estamos conectados entonces. Estamos sí, sí, sí. conectados. Entonces, Totalmente. digamos que era una prueba para ver o para explicar que la energía se puede medir desde cualquier lugar del planeta. Entonces, una persona puede estar en Australia y yo igualmente le puedo estar midiendo su energía, o en este momento Maite, que está en California, y yo le estoy midiendo su energía, y puedo entrar a medir más cosas de ella, pero en este momento no. Eh, entonces, cuando yo normalmente entro en la relación con esa aura, entonces normalmente aparecen los colores, que son los colores que la persona ha estado trabajando en los últimos tres semanas más o menos y que va a seguir trabajando seguramente durante 2 o 3 semanas más, o puede ser que cambie por la palabra que se le dice, pero en este momento Maite está trabajando todo el tema naranja, que es de reproducción, reproducción de ideas, reproducción de dinero, reproducción de todo lo que es reproducción, y el tema azul celeste, que es el tema de creatividad. Entonces, está en un momento súper chévere para producir. Ahí luego yo entro con esa medición de la aura a hacer contacto con las memorias, porque las personas normalmente tienen una urgencia espiritual y lo llaman a uno, Edgar, por favor, analízame, revísame, que
que me siento no sé qué, que me siento esto, que lo otro, revísame. Entonces traen una urgencia espiritual y uno lo que hace es entrar en contacto con esas memorias que están generando esa urgencia espiritual. Entonces, cuando yo entro en contacto con el aura, entro en contacto y empiezo a decir cosas como, oye, tú tuviste una experiencia a los 5 años con esto y esto. Entonces me dicen, sí, ¿tú de dónde lo sabes? Pues porque está en tu aura, porque está en tu cuerpo energético. Ahí está la memoria en tu cuerpo energético. Yo lo único que hago es, o poniéndolo en otros términos, todo queda escrito en algún lugar, pero nosotros desaprendimos cómo leer. Entonces, cuando yo entro a leer, entonces lo que estoy haciendo es poniendo un traductor para que esa memoria que está en esa aura, entonces yo la pueda traducir. Entonces ahí empiezo a traducir traumas que han afectado a la persona, por lo general en su infancia o adolescencia. Entonces empezamos desde ahí a sanar. Luego hago la medición de chakras, entonces digamos que un chakra normal más o menos tiene esta amplitud, que si está más cerrado significa que se está perdiendo vitalidad y que si está más abierto significa que es un chakra que ha sido trabajado, ha sido elaborado, se ha ido potenciando, eh, a, a no ser que la persona tenga fiebre. Pero entonces eso lo descubrimos desde un principio si la persona tiene fiebre o no. Entonces, yo en el chakra raíz, ante todo lo que busco son los miedos de las personas. Allí se enquistan los miedos y yo trabajo los miedos porque es una parte fundamental superar los miedos, todos los miedos. En el chakra sexual, entonces, paso a identificar las culpas. Allí anidan las culpas. Eso es algo que viene muy de Occidente, porque los muiscas, por ejemplo, aquí en este territorio de Muisquita, de Bacatá, de, de lo que es Cundinamarca, o Cundinamarca y Boyacá en Colombia, en este territorio muisca no se conocían culpas. Y eso a partir de que ellos tenían una doble fila de números. Tenían el número uno, eh, tenían el número uno en una columna y tenían el número uno a frente en la otra columna. Entonces, el número uno era para vivir y ese otro número uno era para corregir. El número dos era para vivir y el número dos era para corregir. El número tres para vivir y el número tres para corregir. Eso significa que nosotros venimos aquí a aprender y no tenemos por qué cargar culpas. Nosotros aquí mismo estamos aprendiendo y estamos corrigiendo. Entonces, nos enseñaron el tema de las culpas desde Occidente y nos quedamos con las culpas, esas se enquistan entonces en el chakra sexual y no nos deja ser productivos, que es lo más atroz. Luego mido yo el chakra del Big Main o el punto Hara, que como les decía es el punto donde salen las relaciones, pero también es el punto de vida. Ahí es donde se hace el Harakiri, porque ahí se corta rápidamente la existencia. Entonces, ahí mido yo, es el chakra de la vida, entonces ahí mido yo cómo está la persona con la vida, cómo está relacionada con la vida, y por eso en ese chakra es donde yo he encontrado personas con pensamientos suicidas. Entonces ahí empezamos a sanar ese pensamiento. Luego paso yo al chakra del ombligo. En el chakra del ombligo está toda la relación con el mundo terrenal, con este mundo, con este plano terrenal material al que hemos llegado. Entonces ahí yo busco casi siempre para las personas cuál es la mejor manera de relacionarse con este mundo. Y entonces ahí les sale perfecto cuál es su forma de relacionarse. Luego mido yo el vaso porque es un órgano que supuestamente no tiene una función, pero que realmente tiene la función de recibir toda la energía del cosmos. Entonces reviso yo el vaso, cómo está el vaso. Hay unos órganos que están muy cerrados, muy traumatizados, entonces empezamos a abrirlo para que la persona empiece a recibir más energía del cosmos. Luego paso yo al plexo solar, que es el cuerpo emotivo. Entonces allí encontramos diferentes traumas, encontramos que mucha gente rápidamente en la pubertad, en la adolescencia, cerró su cuerpo emotivo y no quiere sentir. Entonces ahí tenemos que motivarlos para que aprendan a sentir y para que sientan, porque es que este es un plano en el cual venimos a vivir, venimos a ser felices, entonces tenemos que sentir.
Allí importante es ver cuál es la emoción que gobierna, cuál es la emoción principal, la emoción principal, cuáles son las emociones que tenemos ahí, de las cuales no nos hemos dado cuenta, las que hemos reprimido. Entonces ahí empieza a salir todo ese tema. Luego paso al corazón, pues el chakra del amor, entonces ahí me conecto ya con el amor y con el amor incondicional, personas faltas de amor a sí mismas, personas con mucho amor, con una cantidad de amor que le quiere entregar a todos estos seres vivos aquí en este planeta, entonces ahí vamos mirando cómo está eso. Y luego paso a un punto que es donde digo yo, ahí donde yo con el dedo apunto en el pecho, ese es el timo. Entonces, el timo también pareciera que no tuviera una función para la medicina, pero el timo realmente es el que nos muestra cómo está la persona con su autopercepción, cómo está con la seguridad en sí mismo, cómo se siente. Entonces ahí vemos a las personas, encontramos las personas decaídas, que no tienen mucha seguridad en sí mismos, entonces ahí empezamos a trabajar todos esos temas. Luego pasa al chakra de la garganta, que es la creatividad. Y luego, algo que nadie me enseñó, sino que yo fui intuyendo y lo fui desarrollando, y es que hay un conducto desde el cerebelo hasta la tiroides. Un conducto energético que hay que potenciar, que hay que despertar, que hay que alimentar, que hay que promocionar. Entonces, empiezo mirando el cerebelo, la pineal, la pituitaria, el hipotálamo, la hipófisis, y luego termino en la tiroides. Ese es un solo circuito energético que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, ahí he encontrado pues, que quien ha desarrollado su cerebelo, la parte del cerebelo, la parte primitiva del cerebro, tiene mucha memoria de vidas anteriores, tiene facilidad de conectar con otros planos. La pineal, pues ustedes saben que es la luz, o sea, cuando tú tienes la pineal desarrollada, pues eres una persona de una mente lúcida, abierta, una persona abierta. Y esto, pues ayuda entonces al chakra asna, al chakra del entrecejo, que es el chakra de la visión. Ahí identificamos qué tanta visión tenemos. Eh, Luego pasamos al chakra de la frente y es el de la planeación. Entonces, si yo tengo mucha planeación, pero no tengo visión sobre qué voy a planear, entonces ahí vamos identificando los temas para ir solucionando la vida de cada una de las personas. Ya luego venimos al chakra de la corona, que es la conexión espiritual. Ahí entonces es cuando yo pregunto, bueno, del chakra de la corona sale un cordón energético hacia arriba, ¿hacia dónde está conectado? Y la mayoría de personas no saben a dónde está conectado su cordón energético. La mayoría de las personas desconocen a dónde están conectadas. Entonces yo recomiendo, pues, hay que conectarse a la fuente de creación. Yo tengo una fuente de creación y allá es donde me corresponde, entonces yo voy y me conecto allá y pues si es una fuente de creación, pues es una fuente de creación divina, entonces voy y desde ahí me conecto a la fuente de luz divina y empiezo a bajar por ese conducto energético toda la luz para sanar mi cuerpo físico, para sanar todos mis 7 cuerpos, para a través de mi cuerpo entonces fluye esa energía y esa energía baja por los pies y entonces yo la meto allá al centro de la tierra, me conecto con el centro de la tierra para alimentar a la madre tierra, porque eso es lo que está esperando la madre tierra. Ustedes se acuerdan que en la Biblia dice que nosotros somos la sal del mundo, es decir, somos la sal, es decir, somos el objeto conductor de energía para esta madre tierra. Entonces yo lo que hago es bajar esa energía por mi cuerpo y pues ya sabemos, somos como cristales. Entonces, si yo soy un cristal puro, pues le entrego a la madre tierra una energía pura, pero si yo soy un cristal con impurezas, pues entonces inicialmente van a dejar esas impurezas y no importa porque yo voluntariamente busco que esas impurezas vayan a donde corresponde, porque ellas también tienen su sitio. O las transmuto con la energía violeta que ustedes ya conocen que se puede transmutar. Entonces, eh, paso luego a medir una plataforma que hay 20 centímetros abajo de los pies, que es la que nos permite enraizarnos con la madre tierra, y miro el porcentaje de conexión con el centro de la madre tierra. Algunos están más conectados, otros están más conectados. Hay personas que están enraizados al 5%, es decir,
no tienen raíz. O sea, ¿cómo van a sacar un proyecto adelante si no tienen raíz, si no tienen los pies en la tierra? Entonces hay que buscar enraizarse para poder realizarse en este plan. De ahí entonces, bueno, yo también mido, encontré que al 50 centímetros arriba del chakra de la corona está el Hijo, a 60 está el Espíritu Santo y a 70 está el Padre. Esos son los referentes energéticos de lo que llaman la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo no estoy blasfemando aquí, no quiero ofender a nadie en su religión. Yo encontré esos referentes energéticos y trabajo desde esos referentes energéticos. Y una persona que cree mucho en el Espíritu Santo es una persona que el chakra 60 centímetros arriba de la corona lo tiene muy desarrollado y le permite conectarse a su fuente. Entonces, luego de eso, ya la persona empieza a tener un conocimiento de sí mismo, el estado actual de sí mismo, y entonces es cuando yo entro con los pares energéticos. ¿Cuál fue el motivo para trabajar con pares energéticos? Pues que si esta madre tierra tiene el propósito de darnos la abundancia a todos, y hay unos que están acumulando, pues hay un polo que acumula, ¿cierto? Y seguramente que hay otro polo en donde hay escasez y son complementarios. Entonces empezamos a ver los polos complementarios. Entonces empezamos a ver que la mayoría de personas, por lo menos aquí mis compatriotas, sufren del no merecimiento. Hay unos que tienen ese centro energético del merecimiento muy bien activado, pero muchos tienen el centro del no merecimiento más activado del merecimiento. Entonces, por lo tanto, su vida les va a ofrecer cantidad de cosas y ellos parece que no lo merecen. Entonces no lo reciben. Entonces vamos identificando los polos en los pares energéticos. Abundancia, escasez, merecimiento, no merecimiento, eh, pobreza, riqueza, amor, desamor, ¿sí? Y entonces empiezo yo a medir esos pares energéticos en el ser, y esos pares energéticos se mueven desde el suelo hasta, hasta, hasta mi cabeza. Entonces, si uno de estos pares energéticos está abajo del plexo solar, está siendo dominado por los bajos instintos. Entonces, no está siendo trabajado como debe ser. Por lo tanto, entonces está sometido a los bajos instintos. Y si el merecimiento mío está bajo el plexo solar, entonces me va a costar merecer. Si mi abundancia está bajo el plexo solar, me va a costar vivir en abundancia. Entonces yo tengo que empezar a subir esos centros energéticos, subirlos arriba al plexo solar para empezar a manejarlos desde arriba, empezarlo a manejar desde la luz, empezar a salir de esa oscuridad y entonces empezar a vivir de una manera diferente. Algunos individuos necesitan apoyo psicológico después de la terapia. Por eso yo pido, antes de empezar la terapia, que la persona tome apuntes o grabe la sesión, porque salen muchos detalles, y que si no cree posible avanzar solo en la superación de lo que hemos identificado, entonces tenga un apoyo psicológico. Marta Olio Valencia es una persona que me ha ayudado increíblemente, con lo cual nos apoyamos porque trabajamos súper bien ella como psicóloga y yo haciendo estas lecturas. Entonces, estos pacientes se han visto beneficiados de algo que realmente no existe aquí en nuestro territorio y que nosotros hemos puesto ahí, pues, para que la humanidad se beneficie. Entonces, ya entra la persona con su apoyo psicológico, ya lleva otras terapias y lleva otra manera de ir avanzando. ¿Por qué es importante el apoyo psicológico? Porque yo hago la lectura, luego de hacer la lectura, cuando la persona ya está totalmente consciente,
cuando la persona está sensible, porque en ese momento hay una sensibilidad extrema. Entonces yo hago una meditación con cada una de las personas y entonces meditamos, buscamos el amor propio, buscamos la luz, buscamos la conexión, buscamos bajar las energías para el bienestar. La gente se siente súper relajada, súper vitalizada, pero su mente no cambia. Entonces la mente necesita ir elaborando todo esto que elaboramos en la terapia de bioeficiencia energética. La mente tiene que irlo elaborando de otras maneras porque como les decía, hay mucha mente mal educada eh, que solo cree en sus argumentos y en sus argucias. Y entonces la mente, a pesar de todo el trabajo energético, la mente queda dando vueltas porque no pudo elaborar. Entonces por eso el tema de los talleres vivenciales es muy importante, porque cuando la mente lo vive, entonces lo supera, lo trasciende, pero hay cosas que la mente no alcanza a agarrar y entonces hay que ayudarle con esta terapia. En últimas, el trabajo propio es conocerse a sí mismo, reconocer sus cuerpos, ordenarse, reconocer el entorno, el contexto, la coyuntura, reconocer el orden, eh, aceptar que nosotros, cada uno de nosotros, aceptemos el don creador y nos hagamos dueños de nuestra propia vida, involucrarnos y cooperar con los seres humanos para ver cómo vamos orientando el desarrollo de esta sociedad. Todo ser humano puede hacer lo que yo hago. O sea, a mí de eso no me cabe duda. Yo he hecho un trabajo desde el 2005, sí, he sido juicioso, sí, eh, he tenido apoyos, he tenido herramientas, siempre ha surgido a- alguna manera de superar las cosas, he ido avanzando. Yo en este momento, créanme que yo ya no pienso en el pasado ni pienso en el futuro. Yo estoy aquí, aquí y ahora. Estoy con ustedes. Estoy centrado en ustedes. Eh, y entonces, ese camino se puede hacer. Todo lo podemos hacer. Es cuestión de ponernos, de tomar la decisión y ponerse en el camino. No es más que eso, ponerse en el camino. Entonces, ya le llegará el momento porque tampoco hay afán. Tampoco hay afán. Eh, bueno, con todas estas crisis colectivas, pues sí le da uno un poco de afán, pero cada quien está en su camino. Sabemos que es la responsabilidad de cada quien y entre más personas emprendan el camino, pues mucho mejor. Porque van alumbrando, porque van iluminando a los otros, porque van cambiando sus entornos. Eh, el camino, de todas maneras, empieza cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, en reconocer nuestros traumas, en reconocer nuestros miedos, en reconocer nuestras culpas, reconocer nuestras autolimitaciones. Ahí empieza el camino. Entonces, hay que empezar con tranquilidad, no hay que afanarse, pero hay que hacer. Eh, sin prisa, pero sin pausa. Ese sería como trayendo aquí esas palabras que se pronuncian en este territorio. Y ya lo otro es empezar a encontrar el auténtico, porque cuando empezamos este camino, entonces nos sentimos que estamos supremamente influenciados por la sociedad, por todo aquello que recogimos durante la infancia, durante la adolescencia, y no somos auténticos, realmente no somos auténticos. Empezamos a ser auténticos cuando nos descargamos de todo ese poco de cosas y ya nos volvemos sensibles. Entonces, yo me descargo ese poco de cosas y empiezo a ser sensible a las energías. Eh, entonces, digamos que yo no solamente trabajo con seres humanos, sino que también trabajo con territorios. Una niña me llama y me dice, mire, es que Edgar, en mi apartamento sucede algo. Entonces yo entro al apartamento y encuentro una memoria de violación, de pelea con cuchillos, eh, pero lo más desastroso para la construcción es que a ese apartamento no le entraba luz solar en ningún momento del día, no le entraba luz solar. Entonces el apartamento no tenía energía, no tenía vitalidad y los fines de semana, cuando ella se quedaba todo el tiempo en el apartamento le robaba su energía, le exprimía su energía. Entonces ella tenía que salirse de ahí porque ese apartamento no es para ella.
Entonces yo leo los espacios, como les digo, hay que saber en dónde uno duerme, en dónde uno vive, en dónde uno labora. Igualmente leo los espacios laborales. Últimamente estoy acompañando empresas en sus proyectos porque muchas veces las debilidades, los inconvenientes, los obstáculos no son tan perceptibles al ojo humano, por más administrador, economista, por más experiencia que se tenga, no son perceptibles a lo una mano. Entonces yo ayudo, colaboro con eso, busco nuevas oportunidades, miro si los negocios son o no son realizables, si hay buenas perspectivas o no en un negocio. Igualmente estoy saliendo a fincas, estoy mirando las fincas, estoy analizando el territorio también desde lo ancestral, cuál es la memoria ancestral, qué memoria ancestral hay que honrar allí, em, cómo sacarle el mejor provecho energético a las fincas, a los cultivos. Em, entonces, como ustedes ven, es hacer conciencia de las energías propias y del entorno para vivir bien, de todo el entorno físico, del entorno social, de qué momento social estamos viviendo, en qué está mi país, en qué está el planeta. De eso tenemos que hacer conciencia y proyectamos hacia un mundo mejor, lo que el mundo nos espera. De todas maneras, todo esto es como la semilla que ya trae toda la información adentro y solamente se va a ir abriendo. Y por eso digo yo, 300 años después de que se dé ese salto de conciencia, que se abra esa semilla, ya no va a existir la atención médica como existe ahora, porque poca gente se va a enfermar, porque vamos a ser muy cuidadosos de nosotros mismos y porque vamos a ser muy cuidadosos de nuestros em, de nuestros conciudadanos, de todos los seres vivos que viven en el planeta. Vamos a estar en otra disposición. Y ante todo aquí, yo creo que cosa muy importante es no solamente llegar a tener el conocimiento de las terapias, del conocimiento de sí mismo, sino cómo yo aplico todo esto desde el amor incondicional. ¿Cómo voy yo comprendiendo que ese otro ser que viene a la terapia es un ser que necesita mucho amor? Y cómo yo le brindo el amor y cómo vemos que en últimas todos estamos faltos de amor y cómo compartimos ese amor. Yo dejaría ahí porque ya son las 4:32 hora de Colombia y estoy presto a preguntas. ¿Tienes el micrófono apagado, Maite? Listo. Ya te escuchamos, Maite. Sí, ok. Bueno, entonces voy a comenzar. Vamos a comenzar aquí con una pregunta de Evelyn Pérez. Dice, ¿cómo adquirir estos conocimientos? Eh, pues yo lo fui adquiriendo solo, yo fui leyendo mucho, pero yo también pues tengo, pues contarles que yo soy, más bien tuve la experiencia de la docencia universitaria, entonces tengo preparada una cátedra en bioeficiencia energética. Eh, sí, no sé en qué momento, pero sí lo voy a hacer la cátedra. Muy bien. Otra pregunta por aquí dice, ¿qué prácticas, dice Giovanni, dice, qué prácticas recomiendan para que las personas dejen de padecer culpa? Sí, claro. Cuando yo reconozco la culpa, entonces fue una situación. Entonces, yo siempre llevo a que todos analicen la situación de manera abstraída, reconozcan el suceso y se retiren del suceso y lo vean como espectadores. Al verlo como espectadores, entonces ya no estoy viviendo la culpa, sino que estoy viviendo una situación. Ahí identifico quiénes actuaron, de qué manera actuaron y por qué actuaron así. Entonces me pongo los zapatos de los otros. Ahí yo entonces ya empiezo a comprender un poco más el entorno social y ahí eh, puedo pedir perdón en el espíritu y me perdono a mí mismo. Lo más importante es perdonarse a sí mismo y pedirle perdón a los otros en el espíritu por esa falta
que está siendo corregida y por el hecho de que está siendo corregida, entonces está siendo sanada. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. ¿Cuáles pueden ser los pasos para erradicar el miedo en nuestras vidas? Sí, pregunta bastante compleja, muy interesante. No deberíamos tener miedo. En absoluto deberíamos tener miedo porque nosotros estamos aquí aprendiendo, como les decía, estamos viviendo y corrigiendo y no deberíamos tener miedo de absolutamente nada. Pero tenemos unos pasados en el cual estuvimos en la oscuridad y en el cual seguramente muchos estuvieron subyugados a la oscuridad. Entonces, tenemos que ir buscando acumular la mayor cantidad de luz en nuestro corazón, porque cuando yo avivo la luz en mí mismo, van desapareciendo, se van difuminando las impurezas en mí y se van apartando todas aquellas entidades oscuras de mi entorno. Entonces, yo siempre hago el ejercicio de traer luz a mi ser y avivar la luz de mi ser para espantar todas aquellas cosas que puedan estar en el entorno. Eh, Muchas veces tenemos miedos por vivencias de infancia o por algunas vivencias de miedo a las alturas, miedo a los perros, miedo a las serpientes. Hay que regresar a la primer situación, a la fuente que creó el miedo, nuevamente, así como con la culpa, acercarse como espectador al evento y ver que ese evento se puede superar, que seguramente cuando éramos niños no teníamos las herramientas para superar ciertas cosas, pero ahora como adultos ya las podemos superar. Entonces es darle la tranquilidad al niño interno de que ya somos adultos y que podemos superar ciertas cosas y no volver a caer en esos miedos. Ahí entonces empezamos a actuar de una manera diferente, pero pues de todas maneras hay que ir mirando cuál es el miedo completo para irlo superando. Claro. Pregunta, ¿cómo saber si mi sistema de chakras no está equilibrado? ¿Cuál es el sistema que usa para este testeo personal, especialmente? Sí, normalmente los chakras se van desarrollando de acuerdo a nuestro modelo de pensamiento y nuestro modelo de sentimiento. Entonces, seguramente que hay unos chakras retraídos y hay otros chakras más desarrollados. La manera más efectiva de... Porque yo nunca he comprendido eso de que un chakra esté desactivado o que no esté funcionando bien. Para mí todos los chakras funcionan de una u otra manera, funcionan eh, y no hay que activarlos. Simple y llanamente hay que hacer conciencia de ellos. Entonces, cuando yo conecto con mi fuente de creación y traigo de allí la luz con el propósito de vitalizar todo mi sistema energético y vitalizar todo mi sistema de chakras, entonces ya quedan todos los chakras cuadrados, quedan todos supremamente cuadrados. Es meditación, es meditación. Bien. ¿Ese es la bioeficiencia energética, una terapia, una filosofía, un estilo de vida, técnica, o cómo se define? Yo creo que es un camino de vida, manejar eficientemente las energías para una vida digna, un camino de vida, es una propuesta que, como les digo yo, yo despierto y está el término ahí, entonces empiezo yo a desarrollarla y yo lo que estoy buscando es que los seres humanos hagan conciencia de sus energías para vivir mejor, porque si yo vivo mejor, aporto más a la sociedad y así vamos cambiando nuestra sociedad. Bien, una pregunta de Lina dice, ¿cómo hace el testeo? ¿Cómo mide la energía, las memorias, etcétera? ¿Me repite la pregunta, por favor? Que cómo se hace el test, cómo es que se mide la energía, las memorias, etcétera.
Sí, entonces, en la medida en que una persona haya ido superando todos sus miedos, culpas, traumas, limitaciones y demás, va quitándose velos, se va quitando cosas de encima y se va volviendo más sensible. Cuando se vuelve sensible, entonces hay personas que entran a una habitación y dicen, uy, qué malas energías, ¿sí? Sí. Sin necesidad de medirlas, las está sintiendo, ¿sí? Yo hago esta medición con las manos porque es la medición que me enseñaron en sanación pránica, pero seguramente que pueden existir otra clase de mediciones. Lo importante aquí es trabajar en sí mismo para generar sensibilidad y poder entrar, a partir de esa sensibilidad, poder entrar en contacto con las energías e identificarlas. Eh, Bien. También recomiendo hacer el curso básico de sanación pránica. Hay fundaciones por todo el mundo y allí enseñan de una manera muy práctica a sentir las energías. Por ejemplo, esto, cada quien puede ser diferente. Por ejemplo, como usted al medir mi aura, usted la estaba sintiendo, ¿verdad? Sí, Y al mismo tiempo yo la visualicé, yo no la sentí, pero yo la visualicé al cerrar los ojos. sí, claro. Sí, y antes de mencionar esos colores, yo los estaba viendo. Fue Perfecto. sí, fue algo ¿Cuál es el interrogante? extraño, pero muy impresionante. Sí, ¿cuál es el interrogante tuyo? No, estaba yo eh, explicando de alguna manera de que cada persona va a medir de diferente manera según su sensibilidad, Claro, sí, claro. según la Yo, respuesta que estaba dando usted. sí, 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 sí. Yo entro a medir el aura, eh, una aura temporal. Esos colores que yo te medí a ti, Maite, son colores Sí, temporales, son colores pues, que pueden cambiar en 6 semanas, en 2 meses. Eh, Hay unas memorias que son muy fuertes eh, y que uno rápidamente las identifica, como hay otras memorias que son débiles y necesita uno un poco más de trabajo para poder identificar de qué clase de memoria se trata. Entonces, tanto el lector tiene que desarrollar mucha sensibilidad, como la persona a la que se le está haciendo la terapia tiene que abrirse, realmente tiene que tener mucha confianza para que uno pueda leer su cuerpo energético. qué interesante. Hay muchísimos comentarios aquí en el chat. No veo más preguntas en sí, pero sí, pues comentarios todos agradecen. Eh, a ver, aquí está un comentario sí, de Mariana Arial, dice, los terrenos tienen muchas líneas energéticas que no sabemos reconocer muchas veces, las líneas Ley y líneas Curry. Sí, Es, exactamente. Entonces hay líneas ley y hay líneas positivas y hay líneas negativas. Entonces, cuando uno llega a un territorio, por ejemplo, a construir una casa, uno tiene que escoger muy bien en dónde construir la casa. Uno no puede construir la casa encima de lo que fue un cementerio o sobre una línea negativa, porque entonces la persona no va a vivir bien en esa casa, no la va a habitar con gusto. Tiene uno que buscar el mejor lugar en el territorio para construir la casa. Entonces ahí ya se orienta uno por las energías y se indica cuál es el lugar apropiado para construir. Hay lugares que están dados, por ejemplo, para acumular energías negativas. No sé si ustedes conocieron el caso del Bronx aquí en Bogotá, un sitio de alta peligrosidad en donde se consumían muchas drogas, en donde llegaba mucha gente en muy malas condiciones. Eh, y Resulta que ese Bronx se formó porque allí se unían, ya de manera subterránea, se unían dos ríos
en el cual desde la colonia empezó a tirarse la basura. Tiraba la basura y en ese lugar empezó a acumularse la basura. Entonces, esa basura que se fue acumulando durante siglos generó ese, esa característica negativa y allí fue donde llegaron los drogadictos, allí fueron donde llegaron los delincuentes a poner su mayor cuartel. Entonces, por eso recomiendo yo en este momento en que muchas personas están ávidas de salir al campo, de comprar su finca, de vivir en el campo, ya no vivir en la ciudad, sino vivir en el campo, les recomiendo yo hacer muy buenas lecturas del territorio para no llegar a afectar el territorio y para, por el contrario, sacarle el mejor provecho al territorio. Claro, es impresionante todo lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Es la voluntad la que nos mueve hacia esto? ¿O es algo más como la intuición, como el sentir? Eh, digamos que la voluntad es parte fundamental en el principio. Si yo no tengo voluntad, no inicio mi camino. Seguramente que todos los que están aquí ya viendo o participando de este encuentro, todos ya empezaron su camino, dieron el primer paso. Y es algo curioso que dicen que en un camino de 12.000 kilómetros el paso más difícil es el primero. Dar el primer paso es lo más difícil, pero ya una vez te pones en el camino, pues ya se va haciendo mucho más fácil. Entonces, digamos que la voluntad es un tema para el principio, pero yo comprendo que nosotros como seres humanos empezamos, más bien, nosotros aterrizamos en espíritu a este cuerpo y este cuerpo de alguna manera tiene un cerebelo, lo llaman la parte reptiliana, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros empezamos desde el instinto y tenemos que hacer el recorrido desde el instinto hacia el intuito, hacia la intuición. Entonces tenemos que generar ese recorrido, no sé en cuántas vidas, ojalá en una sola vida, para ir llenando de luz esa parte animal e ir haciendo las cosas más desde la intuición y la inteligencia divina, salirnos de los instintos, salirnos de la oscuridad de esos eh, de esas cosas aprendidas, de esos modelos mentales aprendidos, e irnos hacia la intuición, hacia la inteligencia. Por eso nosotros decimos que somos seres de conocimiento y sabiduría. No solamente el conocimiento, sino la sabiduría con la que aplicamos todo esto, y ahí va mucho de amor incondicional hacia la humanidad. Claro, claro. Y qué importante estar atentos, ¿verdad? Para poder dar los pasos que necesitamos hacia la luz, finalmente. Sí, sí, en eso ya diferentes corrientes han trabajado y es, a mí me gustó el trabajo con un padre jesuita aquí, yo trabajé en una fundación de jesuitas y Alejandro Angulo nos decía, para empezar a ser conscientes ustedes tienen que poner un vigilante, alguien que los vigile, que se esté dando cuenta de cómo está usted hablando, qué está diciendo, cómo está actuando, qué está sintiendo, qué es lo que está haciendo. Pero a ese vigilante y después le tiene que poner otro vigilante para que mire cómo este vigilante está vigilando, ¿cierto? Y luego hay que poner otro tercero para uno no engañarse, porque como yo hablaba de las mentes maleducadas, uno se puede engañar mucho a sí mismo. Entonces empieza a decir, no, no, es que yo no soy egoísta, lo que pasa es que yo estoy pensando en mí mismo, lo que pasa es que yo estoy pensando en mi futuro, lo que pasa es que empieza toda esa descarga de argumentos desde la mente. Entonces uno realmente en el camino tiene que observarse mucho, tiene que hacer eh, muchas, eh, mucha memoria acerca de lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y de cómo cada vez ser mejor. Entonces ahí vamos en ese camino buscando la luz. Esto es cuestión de
de hábitos, ¿verdad? Sí, claro, pues sí, sí, a mí me costaba, pero me tocó admitir lo que es cuestión de disciplina. Ujú. Es cuestión de ser uno consciente y de ser uno consecuente consigo mismo, de no hablar tanto, sino de realizar, de realmente buscar el camino y realmente hacerlo. Sí. Aquí en esto, em, yo tengo mucho más que decir y quisiera decir en este momento, aquí en esto la ciencia, por ejemplo, la ciencia está agotada porque la ciencia quedó enmarcada en un mundo dual. La ciencia está partiendo desde el conocimiento material e intelectual. La Ujú. ciencia desconoce 5 cuerpos más, 5 posibilidades más. La ciencia tiene que pasar de la dualidad a buscar los 7 colores del arco iris. La ciencia tiene que abrirse a otras posibilidades, porque lo que no es explicable para la ciencia en este momento queda como un misterio. Realmente misterios no hay en este mundo, lo que pasa es que no nos hemos enfocado desde donde es. Entonces yo Claro. ya tengo que empezar a hacer una ciencia que me muestre lo material, el cuerpo físico, que me muestre lo emotivo, ¿cierto? Que es algo en lo que ha empezado a trabajarse, que es la inteligencia emotiva, que nos muestre lo mental, lo intelectual, la producción intelectual, pero que nos muestre también lo energético. Lo energético es súper importante y hay unos avances, pequeños avances desde las ingenierías, pequeños avances desde la física cuántica, pero vamos avanzando cada vez más en el conocimiento de la energía. Ya el cuerpo etérico será una cuestión de mucho más adelante, eh, pero el estudio de las energías desde unos enfoques científicos integrales es lo que nos va a ayudar en ese salto de conciencia. Sí, qué importante. Por ejemplo, acá en California, donde estoy yo, ya se está abriendo un poquito más ese camino hacia la educación holística integral. Entonces, vamos avanzando poco a poco. Eh, es cuestión, pienso, de ser positivos y poner nuestro granito de arena. Pero, por ejemplo, ahí en Colombia, especialmente, ¿cómo el sistema educativo toma eh, la bioeficiencia energética? ¿La ha podido usted desarrollar y enseñar libremente o aún tiene limitaciones? Digamos que cuando yo estaba en la Universidad del Rosario aquí en Bogotá, yo hablaba de bioeficiencia energética y a un 20% le gustaba el tema, de pronto había otro 20% que era tolerante con el tema y el resto no quería saber de eso, porque el Mm. resto, digamos que quiere seguir en lo suyo, quiere seguir haciendo sus cosas como ha aprendido a hacerlas. Sí. Eh, entonces, digamos que sí se están dando las condiciones para que una minoría se apropie de todas estas tendencias y todos estos avances. Eh, sí se están dando las condiciones para que otra parte de la sociedad empiece a pensar un poquito más allá, eh, pero son realmente pocos. O sea, aquí en Colombia colegios que le enseñen a los niños quiénes son desde pequeños, que empiece a trabajar en un tema como la expresión socioafectiva, son muy pocos, porque pues, los públicos nunca, en el momento no lo van a hacer y los privados están teniendo otras presiones y otros horizontes. Entonces, estudiar el ser humano en un colegio les parece todavía algo raro. Eh, entonces, digamos que sí se están abriendo los campos y yo creo que, por ejemplo, con lo que yo hago, un doctor en ciencia política que hable de temas espirituales es una cosa rara, pero sí le ponen a uno cuidado, sí de pronto llama la atención y en cuanto uno es consecuente y contundente, entonces cada vez se va abriendo más espacios. Sí, es cuestión de ir
abriéndonos nosotros mismos, perdiendo precisamente todos estos miedos, estos Claro. lastres, e ir compartiendo en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque como lo menciona, no todos están dispuestos a aceptar estas nuevas maneras de ver la vida, estas nuevas maneras de vivir la vida. Pero Sí, estamos en el camino, ¿verdad? sí, claro, estamos en el camino. Digamos que por eso yo tengo en cuenta el momentum social. ¿Cuál es el momento que está viviendo la sociedad y nosotros como individuos, cómo nos vemos influenciados y cómo aportamos a ese momentum social? Entonces, digamos que, por ejemplo, Colombia, con este paro y con estas revueltas que ha habido, Colombia lo que está haciendo es, desde sus hijos abandonados, está acabando con un sistema patriarcal totalmente imperativo, totalmente eh, impositivo, totalmente eh, violento, ¿sí? Y son estas personas que están saliendo a protestar las que están acabando con ese sistema patriarcal que se nos entregó hace siglos. Entonces, digamos que ese momentum en Colombia se está viviendo, pero a nivel mundial estamos viviendo también otro momentum social y es el capitalismo no sabe para dónde va, sale una propuesta de transhumanismo que no nos sirve porque nos lleva a solucionar todo con tecnología y entonces lo que sí nos sirve es trabajar en nosotros mismos. Entonces, aquí es donde a nivel mundial surge realmente el llamado a que todos los ciudadanos del mundo se hagan responsables de sus cosas y se hagan responsables de instaurar un nuevo sistema benigno para todos. Magnífico. Bueno, aquí hay un comentario de Marta Doli Valencia Díaz. Ella dice, doctor Luna, abrazo, cariño. Gracias por existir, gracias por su vida en nuestras vidas, a través de su palabra, de su invitación a permanecer en la luz, a tomar conciencia que el amor no es búsqueda, es encuentro. Es el legado que es el legado del encuentro consigo mismo, con su presente energético y especialmente con su auténtico. Marta Doli. Muy Sí, bueno. claro, Marta. Marta Oli es una amiga psicóloga de Barranquilla con la cual trabajamos muy bien, yo por eso la mencioné, porque trabajamos muy bien. Yo hago la lectura y en esa lectura salen muchos detalles y Marta Oli como psicóloga se encarga de recoger a la persona e ir trabajando todos estos detallitos y sacando a la persona adelante. Hemos sacado ya un par de personas muy bien y a mí me alegra, a mí me llena de orgullo trabajar con Marta Dori y poderle ofrecer esto a la humanidad. Magnífico. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ha sido una ponencia encantadora. Me ha emocionado poder tener la oportunidad de interactuar de esta manera y de conectarnos y sentir la conexión a través de esta técnica que practicó. Muchas gracias. No, Le gracias a diga ti. unas últimas palabras para todos los asistentes. Sí, para todos los asistentes, no se puede dejar de lado la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Tenemos que asumir lo que nos corresponde como individuos para poder aportar al colectivo. Estamos en momentos de cambio y tenemos que ser responsables con los momentos de cambio. En cuanto a nosotros allanemos el camino, vamos a ser ejemplo para que otros vayan buscando su luz, su paz y su amor incondicional. Estas son mis palabras. Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar. Gracias nuevamente al profesor Edgar Ramiro Luna. Sí, Espero muchas gracias por el que espacio. una buena tarde, una buena noche. Sí, muchas gracias por el espacio y espero haber podido eh, sembrar semillas
para que todos allanemos este camino. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Hasta luego.